Buenos días. Entonces procedo a explicarles la guía número 4. Como ya les había dicho en clase, la primera parte consistía en copiar estos conceptos de acá. Todos los conceptos. Una vez copiados, tenían que dibujar esta figura y calcular estos ángulos. Cuánto mide cada uno de estos ángulos que les estoy rayando. Esa era la actividad, o lo que vamos adelantando hasta el momento. Entonces, lo primero que voy a hacer es explicarles cómo se mide con el transportador. Es muy sencillo. Como les había dicho, estos puntos de aquí son los vértices, estos que están aquí. Esos son los vértices. Y con respecto a esos puntos deben medir con el transportador. ¿Cómo se hace? El centro del transportador lo ubican aquí. Aquí va el centro del transportador. La parte recta del transportador lo ubican sobre esta línea que estoy rayando. Sobre esta línea. Y aquí en este punto tiene que quedar el cero del transportador. Ahora miran con respecto a esta línea de acá, a dónde se corta en el transportador. Y eso es lo que mide el ángulo. Van midiendo toda esta parte de acá. Y en este punto, cuando encuentren en el transportador el corte con esta línea, ese es el ángulo y lo registran. Bien, para medir el ángulo de acá, este de aquí, tienen que hacer el mismo proceso. ¿Cómo? Ponen aquí el centro del transportador, en este mismo vértice. Pero la línea recta, la línea recta del transportador la van a cambiar. ¿Cómo así? En este punto va el vértice y la línea recta del transportador va por aquí. Va por aquí. Y aquí sería el cero del transportador. Ahora miden normalmente y en donde se encuentre el transportador con esta línea, ese es el ángulo que tienen que medir. Así. Eso sería todo. Entonces, este ángulo, no sé cuánto da, pero tiene que dar aproximadamente 120 o por ahí. Y este ángulo de acá tiene que dar más o menos 60. Exactamente no sé porque no lo estoy midiendo con transportador, pero les debe dar un aproximado de eso. Entonces, espero que hayan comprendido cómo se miden los ángulos. Por ejemplo, este de acá. Otro ejemplo. Voy a medir este ángulo de aquí. Ponemos el transportador aquí, el centro del transportador aquí donde los estoy rayando. La parte recta del transportador va en esta línea. Aquí quedaría el cero del transportador y miden este pedacito. Cuentan en dónde se corta en el transportador, lo que dé aquí, no sé cuánto da. Y lo marcan, todo este ángulo. Una vez hayan acabado eso, van a coger nuevamente el transportador y lo ponen en el centro del transportador aquí, en este punto donde estoy marcando. La parte recta del transportador sobre esta línea, aquí sería el cero, y miden esta parte de acá. ¿Cómo la van a medir? Hasta que encuentren que el transportador se cruza con esta línea. Cuando encuentren eso, tienen el valor del ángulo. Este ángulo tiene que ser mayor a 100. Este de aquí. No sé cuánto mide, pero en el transportador ya les da. Después de que hagan eso, van a medir este ángulo de acá abajo. Ponen en este vértice el centro del transportador. La línea recta del transportador la ponen sobre aquí. Y acá tiene que marcar el cero del transportador. Siempre arrancan desde cero. Empiezan a medir, miran dónde se corta con esta línea. Y este sería el ángulo formado. Este sería el ángulo. ¿Sí me entienden? Lo mismo acá. Ponen el vértice aquí. En este vértice ponen el cero del transportador. La parte recta iría en esta línea
Aquí tiene que quedar el 0 del transportador y miden esto hasta donde haya el punto de corte. Y miden esto de acá. Y el último ángulo sería este de acá. Ponen el 0 aquí, el centro del vértice aquí, la línea recta, esta de acá, del transportador, aquí empieza el 0 y miden este ángulo hasta que se encuentren con esta línea. Eso sería todo. Bien, continuando les voy a explicar qué es un ángulo correspondiente. Nos dice que los ángulos correspondientes, los ángulos correspondientes tienen la misma ubicación en ambos grupos de 4 ángulos. Por ejemplo, en esta figura vemos que los correspondientes son M y Q. Entonces, esos dos ángulos deben valer lo mismo. Los ángulos alternos externos, dice, son los ángulos que están ubicados por fuera de la recta y a distinto lado de la secante. De esta manera son alternos externos los pares de ángulos, por ejemplo, M y T. Este de aquí y este de aquí. Des en cuenta que son externos, porque están por fuera de la gráfica. Está por fuera, por eso son externos. Todo lo que está por fuera de esta y de esta línea son externos. ¿Listo? Y están y son alternos. Bien, vamos con los ángulos internos. Los internos vendrían a ser los que están por dentro de estas dos líneas. Todo lo que esté por acá adentro son ángulos internos. Todo lo que esté por acá afuera son externos. ¿Listo? En este caso, ángulos internos son los que están dentro de las rectas y en distinto lado a la secante. La secante, cuando les pregunten, la secante es esta. Esta línea que va así, esa es la secante. Entonces, están por dentro de las rectas y a distinto lado de la secante. De esta manera, los ángulos alternos internos son O y R. En este caso son este y este de acá. Listo, eso sería la explicación. Entonces, en la actividad, como ya me dieron los ángulos de todos ellos, me van a decir cuáles son correspondientes, cuáles son externos y cuáles son internos, en todas las figuras. Esa es la actividad. Me van a dar aquí, esto ya lo hicimos, me van a dar aquí los valores de los ángulos que están marcados en estas figuras. Lo pueden medir con el transportador, como les acabé de explicar. Y en esta parte de acá, simplemente tienen que medir los ángulos, por ejemplo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, los miden con el transportador y aquí van a escribir cuáles son los correspondientes, cuáles son los internos, cuáles son los externos, todo lo que está acá, todo lo que está explicado en la parte teórica, todo esto. ¿Listo? Entonces eso sería todo, niños. Cualquier duda me escriben.